Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte de lo que nos quedamos de Mateo capítulo 5, versículos 31 al 48. Y nos quedamos realmente, vimos los versículos 31 y 32 que hablaban del divorcio y seguimos hacia el tema que va a ser con el que vamos a iniciar, del versículo 33, que tiene que ver con los juramentos versus la asertividad cristiana, así lo vamos a nombrar. Quisiera que recordáramos que lo que el Señor nos está enseñando aquí en el Sermón del Monte tiene que ver directamente con la practicidad de nosotros como cristianos. Tiene que ver con cómo nos estamos comportando cada día para agradar al Señor, para vivir conforme a su voluntad. Tiene que ver con esa transformación que el Señor hace desde dentro de nosotros hacia afuera. Tiene que ver con que nosotros nos hemos arrepentido, que nos hemos acercado al Señor y que el Señor nos ha redimido, y que a partir de que nos ha redimido, mucha atención con esto, hermanos, no solamente nos ha dejado un lugar en el cielo con Él para estar en la eternidad, no solamente nos ha librado del infierno, no solamente nos ha librado de la muerte eterna, sino que también a través de esa salvación, a través de ese venir del Espíritu Santo, Él quiere transformarnos para que nuestra vida sea luz y sea sal y sea un ejemplo de bendición para aquellos que nos rodean. Principalmente comenzando por aquellos que tenemos cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor nos ha redimido, nos comienza a transformar para que cumplamos el mayor de todos los mandamientos del Señor. ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos del Señor? ¿Lo recordamos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces venimos al Señor y Él nos permite, nos ayuda a poderle amar más, pero también nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Y yo quiero recordarles de manera muy clara, ¿quién es tu prójimo? La palabra prójimo, como lo hemos mencionado, viene de la palabra próximo. A ver, repite después de mí, próximo. ¿A quién tienes más próximo en tu vida? Entonces por ahí hay que empezar, ¿verdad? Porque a veces queremos ser luz de la calle y somos oscuridad de la casa. Tenemos que empezar por ahí, dice, ama a tu prójimo, al que tienes ahí cerca. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos. Y el amarles, hermano, no solamente significa decirle, ay, pues te amo, va más allá. Significa servirles, significa entregarte también para ellos, porque de esa manera estás honrando al Señor. Ayer teníamos una plática con un hermano muy estimado y hablábamos acerca del llamado de Dios para nuestras vidas. Y a veces en la iglesia llegamos a cometer el error de enfocarnos demasiado, a creer que un llamado del Señor es solamente un pastorado, es solamente el enseñar la palabra a la iglesia, discipular, evangelizar, es solamente ir a las misiones. Cuando el llamado del Señor empieza, como habla aquí la Escritura, en el Sermón del Monte, desde dentro de ti hacia afuera. Entonces cuando tú vienes a Cristo, tu primer llamado es amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo. Entonces si estás buscando un llamado, te voy a decir dónde lo vas a encontrar para empezar, en tu casa, con los tuyos, con los que tienes cerca. Y después ahí se va expandiendo esa proximidad, amén. Porque a veces queremos ir y evangelizar y rescatar a medio mundo, pero ni tu casa está rescatada para Cristo. Entonces, ¿para qué estamos, sabes, con ese afán, no? No, pues es que no evangelizamos, no, es que no. Espérate, hermano, voltea tu casa. Voltea tu casa y ve si tus hijos están recibiendo del Señor, si tu esposa está recibiendo del Señor, si tu esposo está recibiendo del Señor, si tu casa. Y entonces a partir de eso vas a ver a los otros más próximos, ¿verdad? ¿Quiénes serían? Pues tu familia a lo mejor extendida, ¿no? Pero yo quiero irme todavía un poquito antes de eso, porque la palabra nos enseña de una familia también en Cristo. Esta familia que tienes aquí, ¿estás sirviendo a esta familia que tú tienes aquí? ¿O no la estás sirviendo? O con el primer pretexto que tú tienes, entonces dices, no, pues yo para qué, mira cómo son. Entonces ahí hay algo raro en ti, porque entonces no está el Señor transformando tu interior. ¿Te das cuenta? Porque de nada sirve que estés aquí cada domingo si no estás dejando que el Señor transforme tu interior y entonces se haga realidad esto que dice el Sermón del Monte en 3 capítulos de Mateo. No nos serviría de nada más que saberlo y ser intelectuales en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y sabernos todos los comentarios y todo lo que tú quieras, pero si no lo aterrizas,
de nada te sirve. Y esto es lo que el Señor anhela de nosotros entonces. Entonces tienes tu casa, tu familia, tienes tus hermanos en Cristo, tienes a tus compañeros de trabajo, tienes a tus vecinos, tienes toda esa proximidad. Y a ellos es a los que tienes que amar. Pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer? A través de hacer realidad esto que el Señor nos habla en el Sermón del Monte. Entonces, ¿te das cuenta de la practicidad que menciona aquí el Señor Jesucristo? ¿Cuántos nos podemos dar cuenta de eso? Aquí es muy práctico el Señor. Y es así como Él va extendiendo estos temas. Y para mí es muy importante concretar esto, porque es una parte muy esencial del creyente, lo que el Señor viene a enseñar en el Sermón del Monte. El Señor viene a enseñar el Sermón del Monte a cristianos. El Sermón del Monte no es para no creyentes, hermano, es para cristianos, para aquellos que conocemos del Señor Jesucristo por su gracia. Y es entonces que de esa manera el Señor desarrolla estas temáticas que hemos hablado. Y así vamos a aterrizar entonces en estas otras para cerrar el día de hoy con este tema, porque vamos a seguir hablando todavía del Sermón del Monte, pero con estos versículos vamos a cerrar. Juramentos versus asertividad cristiana. Dice el versículo 33 del capítulo 5 de Mateo. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Versículo 35. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa a sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Versículo 37. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Qué importante es esta parte que el Señor menciona aquí hacia nosotros como creyentes. Porque empieza a hablar y vemos en el versículo 31 que dice, han oído que la ley, o han oído la ley que dice. Y quiero que se den cuenta de algo, el Señor Jesucristo a través del Sermón del Monte viene mencionando, ustedes han oído esto. Yo quiero preguntarles a ustedes que están aquí presentes, ¿cuántos en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, hemos escuchado lo que se debe de hacer y lo que no? ¿Cuántos hemos escuchado? ¿Verdad que sí? Desde que crecemos, ¿no? Desde chiquitillos. ¿Qué nos dicen nuestros papás? Esto no lo hagas, esto sí, o aquello no. Y luego llegamos a la escuela y nos dicen esto sí, esto no. Después llegamos al trabajo y nos dicen esto sí, esto no. Y seguimos escuchando reglas, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas de estas reglas solamente las seguimos porque si no las seguimos nos va a ir mal. ¿Verdad que sí? Pero aquí entonces el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él está llegando a un momento donde Él sube el estándar. Y Él lo que está diciendo, ustedes han oído esto, ¿verdad? Pero Él les va, yo les digo lo que realmente yo quiero que ustedes hagan. Y entonces aquí enfocado a lo que es los juramentos, dice específicamente, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, ¿no? No rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Déjame decirte por qué sucedió esto. Comúnmente la cuestión de los juramentos fue algo que el pueblo judío comenzó a practicar mucho porque buscaban de alguna manera el tener la seguridad de que algo se iba a hacer o no se iba a hacer. Cuando hacían un trato con alguna persona, hacían un juramento. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo va más profundamente al corazón de las personas. Y lo que les trata de decir es, tú estás juramentando porque hay algo en tu interior que está generando en ti una desconfianza y también hay una maldad en ti que en cierto momento te quiere dar como la libertad de no cumplir con algo que quedaste que ibas a cumplir. Déjame te lo digo en otras palabras. En ese tiempo hacían juramentos y los juramentos iban como por niveles. Y yo quiero que lo veas aquí. Por ejemplo, dice primero que no debes hacer juramentos, en este caso por el cielo, ¿verdad? Cuando tú ya hacías un juramento por el cielo, por el trono de Dios, era porque decías, realmente voy a cumplir con esto. ¿Sale? Era como es el nivel. Después en el versículo 35 dice, no digas por la tierra, como que iba bajando, ¿no? Fíjate lo que pasaba aquí. Lo que pasaba aquí era que cuando juramentabas por la tierra y no por Dios, lo que estabas diciendo, lo más probable es que sí cumpla. ¿Te das cuenta?
Porque no estás juramentando por lo más sagrado, sino que por la tierra. Y sigue todavía los niveles hacia abajo, ¿no? Dice, tampoco por Jerusalén. O sea, deja de toda la tierra, ¿no? Ahora tampoco por Jerusalén, porque también por Jerusalén ya era como decir, me voy a esforzar por cumplir, ¿verdad? Aunque no te lo prometo, bajita la mano, eso estaban diciendo. Y enseguida, ¿no? También por mi cabeza, etcétera, etcétera. Ahí había un tiempo, ¿verdad? No sé si los están aquí, que sean más o menos de mi edad, que decíamos que por el osito Bimbo. No sé si te acuerdas, no sé si les tocó, ¿verdad? Que no, ¿verdad del osito Bimbo? Decíamos así, ¿no? Y obviamente ese era un nivel más bajo de todos, ¿verdad? Porque pues, o sea, entonces, ¿sabes qué hacían las personas que se metían en juramentos? Iban con los doctores de la ley o los fariseos y les decían, ¿sabes qué? Es que yo hice un juramento con esta persona, le compré un terreno y juré que se lo iba a pagar en 2 años. ¿Pero qué crees? Que no se lo va a poder pagar en 2 años, creo que se lo va a poder pagar en 20. Entonces, ¿cómo le haré? ¿Y sabes qué le decían ahí los doctores de la ley? ¿Por qué juraste? Ay, pues juré por el osito Bimbo. Ah, no, entonces no te preocupes, mira, yo creo que ese juramento no hay tanto problema que lo quiebres. ¿Te das cuenta? ¿Y de qué está hablando aquí? Pues está hablando de lo corrupto de nuestro corazón, de la intencionalidad que llega a haber en nuestro corazón. Y entonces es por eso que el Señor Jesús aquí no está realmente tanto diciendo que no jures, atención, aquí es muy interesante esto. No es tanto la idea de que no jures, sino la idea es aquí que realmente cuál es la intención de tu corazón y cómo es que debemos de hacer las cosas. Por ejemplo, en el versículo 37, el Señor da una solución bien práctica a esto. Y Él dice, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Di, sí lo haré o no lo haré. Sí lo haré o no lo haré. Y enseguida viene algo muy práctico del Señor, que dice, cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Qué sucede cuando tú quedas de acuerdo según con alguien, verdad? Pero de repente, por alguna circunstancia, tú dices, no, mira, sí, yo creo que sí puedo hacer eso. Nada más déjame que, de ahí viene algo, ¿sí? Cuando decimos, oye, yo creo que eso sí lo puedo hacer, pero permíteme primero hacer esto, otro y aquello. Entonces ahí ya hay algo que realmente te está denotando que la persona no tiene tanto compromiso a cumplir con su palabra. ¿Te das cuenta? Y dice el Señor, está sencillo, o sea, no se metan en problemas. Si te piden hacer algo, si tú quieres comprometerte a hacer algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Que en nuestra cultura también latina somos muy sensibles. ¿Cuántos saben eso? Somos como de cristal, ¿verdad? Entonces si tú le dices a alguien sí o le dices no, hasta como que se asustan las personas o se sienten lastimadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil decir a alguien, pues sí me gustaría, pero ahora no tengo el tiempo, pero mire y esto, y eso como que hace descansar al oyente, ¿verdad? Y hace que su furor se baje, ¿no? Cuando debemos como creyentes, hermanos, entender algo. Si alguien un día nos dice no, está bien, es no. Y qué bueno que nos digan, ¿verdad que sí? Que de plano nos digan no puedo o sí puedo. Porque cualquier otra cosa en medio es del maligno. Es algo que no va a tener realmente solidez o seguridad. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El matrimonio. ¿Qué se hace en el matrimonio? Todos los que somos casados, y en mi caso que he tenido la bendición de casar algunas parejas, algunas personas, tú llegas a un momento de la boda donde le dices a la persona, ¿aceptas? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y no dejas pauta para que la persona, o sea, es decir, la persona responde sí o puede responder no, se vale, aún en ese mismo momento se vale, ¿verdad? Aunque después te los dimes y diretes, ¿verdad? Que la novia salió corriendo, ¿verdad? Se fue, o sea, no le hace, mejor que diga que no. No hay pauta en un pacto como tal para que alguien diga, imagínate en la boda, pues sí espero que sí lo pueda lograr, querida novia prometida, pero si ves que de repente como que me aguardo, ¿verdad? Y no quiero cumplir mis juramentos, pues perdóname. No, ¿verdad que no?
O al revés, ¿verdad? Que también, por ejemplo, el prometido diga, la prometida diga, pues más o menos quiero aceptarte como esposo, pues vamos a tratarle, ¿no? ¿Le parece? O sea, no es eso. O sea, tú dices al novio, y esto, el problema es que se ha vuelto una liturgia. ¿Te das cuenta por qué el Señor está a veces nos habla tanto de cuidar mucho, de no caer en las liturgias y las religiosidades? Porque realmente es una pregunta muy seria la que hace el ministro cuando le dice a una pareja, ¿aceptas a esta persona? O sea, no se está haciendo nada más para que se cumpla ya el protocolo y ya nos podamos ir todos a comer pastel y birria. No, se está haciendo con seguridad. Entonces tú debes de preguntar a esa persona, ¿aceptas en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad? Y no te irás con alguien más, ¿verdad? O sea, no serás infiel, sino que permanecerás fiel hacia esta persona hasta que la muerte los separe. ¿Sí o no? Cualquier cosa en medio viene del mal. ¿Te das cuenta? Y yo creo que el pacto del matrimonio es uno de los pactos donde más claro nos debe de quedar eso. El problema es que en el caminar, y esto es triste para los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? El problema es que en el caminar se nos olvida, aún como creyentes, que tú dijiste que ibas a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Yo quiero preguntarte algo con mucho respeto. Amén, hermano. Tú sabías con quién te casabas, ¿verdad? ¿O te lo sacaste en rifa? Y bueno, pues ya me tocó. No, tú sabías con quién. Y el momento de estar delante del altar, delante del Señor, tú tenías o tienes que estar muy consciente. Atención los solteros, tienes que estar muy consciente. Sobre todo las 20,000 parejas que se van a casar en los próximos meses, que es un montón aquí de la iglesia. Pero tienes que estar muy consciente de lo que vas a responder, porque es delante del Señor. Delante del Señor. Amén, hermano. Entonces es esto lo que el Señor nos pide, que seamos asertivos. ¿Te das cuenta cuando hablamos entonces de juramentos versus asertividad, hermano? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Y mira, las leyes legales, las leyes en la tierra, si tú no cumples como esposo, si tú no cumples como esposa y incurres en alguna situación ilegal, en adulterio, por ejemplo, o en alguna situación de abandono de hogar o alguna cosa así, ¿qué hace la ley? Cuando una persona busca un abogado, ¿qué va a hacer la ley? Te va a castigar, ¿verdad que sí? Realmente la ley no va a venir y te va a decir, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, no, él va a cumplir la ley, la va a hacer cumplir. Ahora date cuenta, el Señor es muy paciente, créemelo, es muy paciente, pero también es justo. Y llega un momento donde Él, te lo voy a decir así, llega al límite de su paciencia, esa es la realidad. Entonces a veces decimos, ok, pues en matrimonio pues me la paso peleando, pero ahí la llevo. Te voy a decir algo, va a llegar el límite de la paciencia de Dios y Él va a hacer algo. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso la semana pasada? Que Él va a llegar un momento que va a decir, ok, ¿no lo resuelves tú? Lo resuelvo yo. Cuidado con eso, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Y entonces ahí debemos de cuidar eso. ¿Te das cuenta qué importante es aquí en la practicidad, hermano? Y de aquí nos liga a otro tema muy interesante, que es el de la venganza. La venganza. Y entonces el Señor también lleva esto a un estándar más alto. Y en el versículo 38 dice el Señor Jesús, una vez más dice, han oído, ¿verdad? Fíjate muy bien. Dice, ustedes han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Dice el versículo 40, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Que está duro, ¿verdad que sí? Por ahí contaban la historia de unos niños en la primaria, donde uno de los niños era cristiano
y el otro niño no era cristiano y se la pasaba molestándolo. Y un día se molestaron tanto que pues el chavo que no era cristiano le buscó pleito y llega y ¡zas! Que le da un golpe, ¿verdad?, al niño en la mejilla. Entonces le dice el niño, a ver, pues dice tu Biblia que pongas la otra mejilla. Entonces se para el niño y pone la otra mejilla. Y llega el niño otro y pasa en la otra mejilla. Y entonces se para el niño cristiano y se le va encima al no cristiano y sopas por aquí y por allá, no la veía. Y entonces se para ya todo descontrolado, todo mal el otro niño no cristiano y le dice, oye, ¿qué pasó? Pues no, que tu Biblia decía que pusiera otra mejilla. Y el niño pequeño cristiano le dice, sí, pero no dice que hagas después de las 2. A veces quisiéramos, a algunos les gustó ese ejemplo, a veces quisiéramos reaccionar así, ¿verdad? Pero la realidad, fíjate muy bien, más allá de cualquier cosa, lo que el Señor aquí nos está diciendo de manera muy clara, hermano, es que nosotros, en nuestra bondad, eso tiene que ver mucho con la bondad y la benignidad, ¿ok? Que es parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Es decir, el Señor nos pide ser mejores que los demás. Si alguien es compasivo, que tú conozcas y no tiene de Cristo, ahí te va, tú debes de ser más compasivo que Él. Si alguien, ¿sabes que en el mundo hay gente muy altruista que ni siquiera es cristiana? Bueno, tú deberías de ser más que Él. Tú sabes que actualmente en el mundo hay gente, fíjate qué grueso, hay organizaciones que están luchando en favor de la familia ante esta ola que está llegando de ideologías y no son cristianos. Y tú y yo como cristianos deberíamos ir más allá. Y esto es lo que el Señor nos dice aquí. Y me encanta sobre todo, o sea, es más allá de que tú estés esperando que alguien te eche pleito en la calle, ¿verdad?, para poner las 2 mejillas, ¿no? O sea, espero que me eche pleito para que vea qué cristiano soy. No, hermano, no se trata de eso. Me gusta mucho el ejemplo que menciona, sobre todo en los versículos 40 al 42, el 41 y 42, que tengo ahí en pantalla. Dice, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, la costumbre en ese tiempo era que cualquier soldado romano podía llegar con algún ciudadano que estuviera conquistado y decirle, ¿sabes qué? Toma mi equipo. ¿Qué era el equipo? Su escudo, su espada, a lo mejor el yelmo, alguna parte así, y le podía decir, llévatelo. Y entonces el ciudadano que estaba bajo el Imperio Romano tenía la obligación, esta era una obligación legal, tenía la obligación de decir sí y llevarla por 1 kilómetro. O por 1 milla, como dice otras versiones. El detalle es que por un determinado tramo tenía que llevarla. Ya habiendo llevado ese tramo, entonces él podía decir, ok, ya te ayudé, aquí está. Ya puedes seguir tú, soldado romano, tu camino. Pero ¿qué crees que dice Jesús? No lo ayudes con el que te corresponde nada más. Ayuda a los 2. ¿Te das cuenta cómo el Señor sube el estándar? Si tú puedes ser de bendición para alguien, no busques ser de poca bendición. No busques ser de una bendición donde tú digas, bueno, con esto ya cumplí con el Señor. No, por favor, no hagas eso. Busca ser de gran bendición para la gente. Porque tienes a Cristo. En alguna ocasión, no recuerdo quién era el predicador que mencionó esta historia. Es una historia ficticia, ¿ok, hermanos? Esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Quiero aclararlo, ¿sale? Pero decía él que en una ocasión Dios, pensando en la situación del ser humano, en el pecado del ser humano, empezó a voltear a todos lados en el cielo, buscando a ver a quién podía enviar para salvar al ser humano. Y dice la historia que volteó y por un lado vio ángeles impresionantes, ángeles de esos que narra la Escritura, que tienen 6 alas y que con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 están volando, ¿verdad? Yo no sé si sabías, pero por ejemplo la tradición judía dice o narra este tipo de ángeles como dragones. ¿Tú sabías eso? Interesante, ¿verdad? No es como los ángeles de la costumbre griega que son muy bonitos y sus alitas, no, eran algo más impresionante. Entonces Dios volteaba y veía a sus seres y Dios decía, no,
No voy a entregar eso por la humanidad. Entonces, si Dios volteó a otro lado y veía otros seres que había creado también en los cielos y decía, bueno, puedo enviar a alguno de ellos, pero no voy a enviarlos a ellos. Y entonces el Señor se pasó buscando en el cielo porque Él quería enviar lo mejor que podía enviar. Hasta que llegó al punto donde dijo, es que lo mejor que puedo enviar es a mí mismo. Él es lo mejor del universo. Él es lo mejor que hay, no hay nada mejor que Él, nada. Amén. Y Él en su amor y su bondad no quiso, Él pudo, dice ese predicador, ¿verdad? O sea, es una historia, te lo repito. Él pudo haber elegido alguno de esos ángeles o seres poderosos de Dios. La Escritura nos narra un ángel que mató a miles de hombres en una guerra, ayudando a Israel, uno solo. Pero Dios dijo, no, voy a enviar lo mejor. Y lo mejor soy yo. Y yo mismo desciendo del cielo, de mi trono. No me aferro a mi trono y bajo y desciendo. Y me hago hombre y habito entre ellos y les muestro mi gloria para redimirlos. Qué tremendo, ¿no? Dios dio lo mejor. Entonces Jesús con toda la autoridad te está diciendo a través de esto, da lo mejor. No des mediocremente. Y digo esta palabra con mucho cuidado, amén, hermanos, porque a veces esta palabra suena como un insulto, ¿verdad? Mediocridad. Pero analízala. Mediocridad viene de la palabra media, medio. O sea, que das como la mitad. Sí, hermano. Dios te dice, da más. Da más. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde verdaderamente hay mucha necesidad. El mundo, más que nunca, es un caos. Hay gran necesidad. ¿Qué estás entregando? ¿O piensas que ya caminaste tu milla, tu kilómetro y ya? Jesús te diría, son 2 por lo menos. Toma más, da más de ti. Por eso en el versículo 43 el Señor dice lo siguiente, ¿estamos listos? Dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, el Señor Jesús dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Quiero que pienses en este momento en la persona que más mal te ha hecho en tu vida. Es en serio, piénsalo. Piénsalo. ¿Ya lo tienes en la mente? Te tengo una noticia. Sobre esa persona el Señor también hizo que hoy amaneciera. ¿Te das cuenta? El amor de Dios. Porque el amor de Dios es para nosotros que hemos sido redimidos por su sangre, pero también para aquellos que han decidido seguir pecando contra Dios. Y Dios en su bondad y su misericordia, en su grande amor, fíjate muy bien, Él sigue permitiendo que siga saliendo el sol, que siga saliendo la luna, que sigan comiendo, que sigan trabajando. Porque yo te aseguro que muchas veces tú y yo nos hemos preguntado, ahorita tú me vas a decir si estoy equivocado o no, hermano, amén. Pero nos hemos dicho, ¿cómo puede ser que a ese hombre que es tan malvado le vaya tan bien? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso? Pero entonces el Señor Jesucristo te dice, ama a tus enemigos, ámalos, ora por ellos. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer por tu enemigo? Lo mejor que puedes hacer por tu enemigo no es vengarte de él. Lo mejor que puedes hacer es orar para que el Señor lo bendiga. Y la más grande de las bendiciones que puede recibir tu enemigo es que conozca a Cristo, que se rinda a los pies del Maestro, que se arrepienta de sus pecados. Eso es lo más grande. Y tú puedes orar al Señor y decirle, Señor, mira fulano de tal cómo me ha hecho daño, Señor, mira cómo me ha ofendido, cómo me ha maltratado, Señor, yo te ruego por él. Que te conozca, Señor, que te conozca. Y dice aquí la Escritura que eso es lo que hace, y qué tremendo, cómo es el Señor tan bueno, ¿verdad? Que dice, eso es lo que hace ¿quién?
un verdadero hijo de Dios. ¿Te fijas cómo el Señor aumentaba el estándar, verdad? Porque qué fácil es amar al que te ama, ¿a poco no? Pues, ¿qué problema tiene que ames al que te regala, ¿cómo se llama? Un perfume, ¿no? O unos, no sé, algo, o que te regale algo, unos chocolates, yo no sé. Pues es bonito. Pero qué difícil es amar al que consideras tu enemigo. Pero entonces dice aquí también, ora por los que te persiguen. Qué tremendo. Ayer yo veía el testimonio de un pastor en Afganistán, donde ahorita están cayendo en este régimen talibán, que es muy radical. Y él decía, yo les estoy enviando este video para que, pues, como testimonio, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hemos estado 20 años, fíjense qué tremendo, hermanos. Él dice, hemos estado trabajando 20 años desde que entró a Estados Unidos a meter cierto orden allí en Afganistán, y pues han estado creciendo sus iglesias, pero ahorita no saben qué va a pasar. Dicen, pues oren por nosotros. Qué terrible situación, ¿no? Y así el Señor nos pide entonces que tengamos esa actitud. Y entonces dice el versículo 46, lo que les acabo también de mencionar. Dice así. Ay, perdón, ya no quiso cambiar aquí o no le di bien. Ahí está. Dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. El Señor dando el estándar. Yo no quiero que te desanimes tampoco, amén. Yo tampoco quiero que digas, uy, no, pues cuándo, y mejor tires la toalla. No, hermano. Este es el estándar del Señor. Nuestra lucha diaria es llegar hacia allá, esforzarnos hacia allá. Nos falta. Por eso siempre les digo en el amor del Señor, les digo, deja de compararte con el hermano de al lado, deja de compararte con tal o cual predicador, deja de compararte con tal o cual teólogo, compárate con Cristo. Compárate con Cristo y ahí te vas a dar cuenta que ni a los talones. Entonces nuestro caminar va a estar en ser más y más como el Maestro, más y más como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para cerrar entonces podemos decir lo siguiente. Hablando de estas bienaventuranzas y hablando de lo que el Señor nos pide que podamos ser en nuestro diario vivir, podemos decir que los bienaventurados podemos por su gracia ser sal y luz en nuestra sociedad, amén. Él quiere que seamos sal y luz, hermano. No te escondas, no te escondas. La gente necesita ver a Cristo y necesita verlo por medio y a través de ti. Necesitamos ser sal y luz. Los bienaventurados podemos guardar la ley de Dios para honra de su nombre y para nuestra bendición. Amén. Los bienaventurados podemos ser librados del enojo, podemos ser librados del adulterio. Los bienaventurados podemos fomentar matrimonios y familias fuertes por el Evangelio que no tengan como opción el divorcio. Los bienaventurados podemos ser radicales con nuestro sí o nuestro no. Y principalmente es decir, sí, si yo sigo a Cristo. Y no digas, bueno, pues voy, pero hay cosas que no, hermano, sí o no. Los bienaventurados podemos abundar en el amor del Señor para evitar la venganza e incluso podemos amar a nuestros enemigos. Vamos a orar al Señor.